continuar analizando la estructura de la oración. Recordemos que una oración bimembre está constituida por sujeto y predicado. En esta oportunidad vamos a analizar la estructura del predicado, elemento importante que indica todo lo que se dice del sujeto. El predicado expresa lo que se dice del sujeto. Siempre lleva un verbo conjugado, que es el núcleo del predicado. Recordemos que esto sucede cuando el predicado es verbal, porque también tenemos predicados no verbales, cuyos núcleos puede ser un verbo copulativo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. En el caso de esta oración, pues tenemos un predicado verbal. Los niños juegan a la pelota. ¿Qué se dice de los niños? Que juegan a la pelota, ¿no? ¿Quiénes juegan? Los niños. Ahí está el sujeto. Por la relación de implicación, si existe predicado, también debe existir sujeto en una oración bimembre. Vamos a reconocer acá la estructura oracional básica. Karen y su mamá compraron varios metros de tela. Núcleo del predicado, compraron. Estamos hablando de un predicado verbal. ¿Qué se dice de Karen y su mamá? Que compraron varios metros de tela. Ahí está el predicado. También es preciso aclarar que en el predicado nosotros vamos a tener como núcleo a un verbo, si es predicado verbal, un verbo simple cuando tiene un elemento y un verbo compuesto como el que ven en la segunda oración. Mi hermano ha vendido sus entradas para el concierto. ¿Qué se dice de mi hermano? Que ha vendido sus entradas para el concierto. Entonces tenemos un núcleo compuesto, ¿no? Todo el día los bomberos salen a apagar los incendios. ¿Cuál es la acción de la oración? Salen. ¿Quiénes salen? Los bomberos. Ahí está el sujeto. Eso indica que lo demás es predicado. ¿Qué se dice de los bomberos? Que salen a apagar. El predicado tiene un núcleo, que siempre es un verbo simple. Ahí tienen ustedes, como se les dijo anteriormente, constituido por una sola palabra y compuesto cuando tiene un verbo auxiliar que lo acompaña. Los complementos son aquellas palabras, aquellas expresiones, pueden ser proposiciones también, que acompañan al núcleo del predicado para ampliar o detallar alguna circunstancia manifestada en la oración. Tenemos el objeto directo, quien recibe la acción del verbo, el objeto indirecto, a quien está dirigida la acción, algunos consideran como quienes se benefician o perjudican con la acción verbal. Vamos a verlo detalladamente. El objeto directo es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción verbal en quien recae, ¿no? Si yo digo el pescador atrapó, ¿qué atrapó? Un gran pez. ¿Cómo identificamos el objeto directo? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. O reemplazando el objeto directo por los pronombres lo, los, la o las, para hacer énfasis en las estrategias para poder identificar adecuadamente el objeto directo. En el caso del objeto indirecto, como manifestaba hace un momento, es la palabra o grupo de palabras que señala hacia quién está dirigida la acción verbal. En algunos casos se beneficia o en otros se perjudica. Si mi hermano compró flores, ¿a quién va dirigida esas flores? A mi mamá. O en todo caso, ¿quién se beneficia con esas flores? Mi mamá, ¿no? Ahora, las preguntas de rigor, que es uno de los métodos que utilizamos para identificar, está organizada en función a la preposición que encabeza este elemento del predicado. En el caso de la oración que tenemos aquí, dice, ¿quién se benefició con las flores que compraron? Mi mamá. ¿Para quién estaba dirigida? Para mi mamá. Entonces la pregunta es, ¿para quién compró flores mi hermano?
para mi mamá. Ahora, en el caso del objeto indirecto, se reemplaza por los pronombres le o les, aunque también en algunos casos está me, está se, te o nos, a quien reemplaza, puesto que son las personas a quien se dirige la acción verbal, ¿no? En este caso, mi mamá, singular, le, ¿no? Tercera persona, a ella. Mi hermano le compró flores. Por ejemplo, aquí, el famoso cantante dio. ¿Qué dio? Las gracias, objeto directo. ¿A quiénes va dirigido? Al público, ¿no? ¿Qué llevaron? Un ramo de flores. ¿Para quién? Para su amiga. Todos los domingos mi papá compra. ¿Qué compra? Pescado fresco, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y si queremos reemplazar, por ejemplo, llevaron un ramo de flores para su amiga, lo llevaron para su amiga. O en todo caso, si quiero reemplazar por el objeto directo, le llevaron un ramo de flores, ¿no? El complemento circunstancial es otro de los elementos del predicado. Recordemos, el predicado está constituido por el núcleo y los complementos. Los complementos pueden ser el objeto directo, complemento directo, el complemento indirecto y ahora el complemento circunstancial, que expresan las diferentes circunstancias en que se realiza la acción del verbo. Puede aparecer tanto en el predicado verbal como en el predicado nominal. Entre los más habituales están los siguientes. No te digo que son los únicos, son los más habituales, los que más se utilizan, ¿sí? Pero la constitución de los complementos circunstanciales depende de la situación en que nos veamos involucrados. Aquí tenemos el complemento circunstancial de lugar, de tiempo, compañía, modo, cantidad, instrumento, finalidad, puedo tener causa también, ¿no? Y para hallarlos, vamos a ver qué tipo de preguntas podemos utilizar. ¿Cómo? Complemento circunstancial de modo. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Con quién? ¿Con quién irás? Iré con mi mamá. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué cortó el papel? Con las tijeras. ¿Para qué finalidad? Iré para ayudarte. ¿Para qué irás? Para ayudarte. ¿Dónde? Lugar. ¿Dónde dejaste mi lapicero? Sobre el mostrador. Ya está. ¿Cuándo? Circunstancial de tiempo. ¿Cuándo vendrás? Mañana. ¿Cómo te encuentras? Bien. Circunstancial de modo. Aquí vamos a hacer una diferencia un poquito notoria entre el circunstancial de modo y el predicativo, que es otro de los complementos. El circunstancial de modo generalmente es un adverbio, ¿ya? Puede terminar en mente, por ejemplo, caminaba. ¿Cómo caminaba? Rápidamente, ahí está, ¿no? En el caso del predicativo, es un adjetivo generalmente. Pero vamos a verlo ahorita, ¿ya? El complemento predicativo es el complemento del predicado verbal. Óiganlo bien, solamente aparece en el predicado verbal que tiene como núcleo un adjetivo que concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, aquí dice, los ciclistas subían la cuesta muy cansados. En este caso, muy cansados es un sintagma, un grupo de palabras que tiene como núcleo al adjetivo. Ahora, si nos damos cuenta, el verbo es un verbo predicativo o no copulativo. El complemento predicativo siempre aparece en las oraciones cuyos verbos son no copulativos. Recordemos aquellos que se entienden por sí mismos. La chica se mostraba ilusionada, pero hay que tener cuidado porque también existe el atributo, que también es encabezado por un adjetivo o un sintagma nominal, pero aquí hay que tener cuidado. El atributo, dice acá, no debe confundirse con el atributo, puesto que aunque presente la misma forma en la oración, modifica al sujeto como a un verbo predicativo. No acepta
ser, ni estar, ni parecer. Es decir, a ver, para aclarar, el predicativo es bivalente, que quiere decir que modifica el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. En el caso del y aparece cuando los verbos están constituidos por verbos no copulativos, aquellos que se entienden por sí solos. Pero en el caso del atributo, solamente aparece cuando estamos hablando de verbos copulativos. Recuerden, en predicados nominales, ¿qué tipo de verbos son copulativos? Ser, estar y parecer. Por ejemplo, si yo digo, la señorita estuvo nerviosa. Muy bien, nerviosa es un adjetivo, pero estuvo es un verbo copulativo, por lo tanto es un atributo. ¿Correcto? Los niños comieron mucho. ¿Estamos hablando de predicativo? No, hay que tener cuidado. Cuando yo hablo de mucho, es un adverbio de cantidad. En todo caso, estamos hablando de un complemento circunstancial de modo. Pero si yo digo, los delfines nadan gozosos, el verbo nadar es un verbo no copulativo. El complemento que lo está acompañando es un adjetivo. La pregunta ¿es un atributo o es un predicativo? La respuesta es un predicativo. ¿Por qué? Porque el verbo nadar es no copulativo, por sí mismo se entiende. Entonces, la diferencia entre un complemento predicativo y un complemento atributo es el tipo de verbo que utiliza. El atributo tiene un verbo copulativo y el complemento predicativo un verbo no copulativo, aquel que se entiende por sí mismo. Aquí dice la chica se mostraba ilusionada. Mostraba no es un verbo, no es un verbo copulativo, por lo tanto puede ser predicativo. Pero si yo hubiera dicho, la chica parecía tranquila, por ejemplo, entonces estoy hablando de un verbo copulativo, por lo tanto es atributo. Otro, si yo digo, el niño estaba molesto, es un atributo. ¿Por qué? Porque estar es un verbo copulativo. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el último complemento, que es el complemento agente. El complemento agente solamente aparece cuando estamos hablando de oraciones pasivas, ¿correcto? Dice, es el complemento de una oración en voz pasiva. Este está siempre introducido por la preposición por. El complemento agente es el sujeto en la oración activa. Formas del complemento agente. Generalmente está encabezado por la preposición por lo tanto es un sintagma preposicional. ¿Cómo transformamos? Por ejemplo, yo digo, los niños volaban las cometas magistralmente. ¿Qué decimos de los niños que volaban las cometas magistralmente? Entonces, estamos hablando de una oración activa porque el sujeto realiza la acción. Entonces, ¿qué volaban los niños? Las cometas, objeto directo. Ahora, en una oración pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto paciente. Y lo que antes era el sujeto, ahora se convierte en un complemento agente. Ya no realiza la acción, sino la recibe. Por lo tanto, aquí dice, las cometas eran voladas por los niños magistralmente. Entonces, reitero, el complemento agente solamente aparece en la voz pasiva, ¿correcto? Y es el objeto directo de la oración. Y es el objeto directo de la oración activa el sujeto, y el sujeto pasa a ser el complemento agente. Los niños cogieron el alfiler, ¿ya? Sujeto de la oración activa. Oración pasiva, el alfiler fue cogido por los niños. ¿Dónde está el complemento agente? Por los niños, que antes era sujeto en una oración activa, y está encabezada por la preposición por. Generalmente el verbo es compuesto y hay que respetar el tiempo del verbo de la oración activa.
Muy bien, recordemos, solamente aparece el complemento agente en la voz pasiva, oración en voz pasiva. Gracias.